Bienvenidos, soy Flavio Maglione y hoy en el marco de un tema de finanzas corporativas vamos a ver el método de los flujos de caja. Simplemente vamos a ver un resumen teórico con alguna aplicación práctica y luego un ejercicio en el que usamos todo el tema visto. Separando en dos el planteo de los ejercicios que tienen que ver con este tema, existen aquellos que tienen balances como dato y otros que no. En este caso, vamos a ver un cálculo sobre el balance. En otro video van a poder ver el caso en el que no tenemos los balances, sino que simplemente hay una numeración de lo que ocurrió durante el año. Bueno, en principio. En lo que se refiere a la interpretación de los flujos de caja, del lado del activo tenemos tres. El flujo efectivo operativo, que más adelante vamos a ver que no es realmente flujo, pero se le llama así, que en principio, si era positivo, sería que, bueno, se generó un dinero ahí y si era negativo, es una salida de dinero. Normal. Esto tiene que ver con la operatoria, ¿no? Ventas, costos, impuestos. Luego del lado de las inversiones, va a haber inversiones o desinversiones de corto plazo, llamadas de corto plazo, que son de capital de trabajo neto, y de largo plazo, que son de activo no corriente o activo fijo. En el caso que haya una desinversión en capital de trabajo, es decir, que el capital de trabajo disminuya de un año a otro, eso va a ser un flujo positivo porque sería como un recupero de dinero, ¿sí? Por ejemplo, no reponer el stock. En el caso que ocurriera lo contrario, si el stock se aumentara, capital de trabajo neto aumentaría, ceteris paribus, y eso representa una inversión, es decir, una salida de dinero, un flujo negativo. Con el tema de los activos no corrientes es lo mismo. Si se vendiera una maquinaria de la que una fábrica tiene para operar, eso generaría un ingreso de dinero, es positivo, mientras que si se comprara una maquinaria, sería una salida de dinero y por ende el flujo negativo. En todos los casos, estamos acá viendo el concepto, inversión-desinversión, y también puede ser visto como la variación de un año al otro del rubro, ¿no? Si el capital de trabajo neto disminuye, hay un recupero de dinero. Si aumenta, hay una inversión y hay una salida de dinero. Lo mismo acá, si disminuye el activo fijo es porque hubo una venta, eso va a generar un ingreso de dinero, mientras que si aumenta el activo fijo, eso es por una compra, bruto, ¿no? Y va a ser una salida de dinero. Así que siempre que veamos variaciones va a haber que cambiarle el signo. Luego del lado del otro lado del mostrador, digamos los acreedores, si nos ponemos en su bolsillo, si la empresa paga intereses, para los acreedores va a ser un flujo positivo, pues un ingreso de dinero. Si la empresa emite deuda, es decir, aumenta su deuda, para los acreedores el flujo va a ser negativo porque son quienes le prestan el dinero a la empresa. Es una salida de dinero del bolsillo del acreedor hacia la empresa. Mientras que si por el contrario la empresa cancelara deuda, es decir, devolviera el capital que le han prestado, la deuda disminuiría y visto del lado del acreedor sería un flujo positivo, una entrada de dinero. Del lado de los accionistas es similar. En caso de que la empresa pague dividendos va a ser un ingreso para el accionista. Si la empresa emite acciones, aumentaría su capital y el flujo es negativo porque el accionista es quien compra las acciones, es decir, pone dinero. Mientras que si la empresa recompra sus propias acciones en el mercado, su capital disminuiría, su capital accionario, y para el accionista sería un ingreso. Nuevamente acá, en los dos casos, cuando hay un aumento, el flujo negativo, cuando hay disminución, el flujo positivo. Siempre se le cambia el signo en estos rubros y en estos rubros de acá. Después, intereses, dividendos y el flujo efectivo operativo no se calcula por variación. Bueno, si tenemos el balance, todas esas variaciones que comenté las vamos a tener que ir a calcular justamente el balance. No vamos a obtener el dato directo de si se compraron activos fijos o no, si se canceló o emitió, y vamos a tener que calcularlo mediante la variación, ¿sí? Así que, bueno, el FEO, como les dije, va directo sobre el estado de resultados, mientras que la variación del capital de trabajo neto lo vamos a hacer por variación de capital de trabajo final menos inicial, o sea, calculamos la variación así, y el capital de trabajo de cada año es el activo corriente, con los rubros que vimos, que porque calculamos nada más que el capital de trabajo neto operativo. Así que va a haber cuatro rubros ahí, stock, eh,
crédito por ventas o cuentas a cobrar, y caja del lado del activo corriente. Y del lado pasivo corriente, solamente el nodo financiero, es decir, deuda con proveedores. Eso, inicial y final, la diferencia nos va a dar obviamente la variación. Lo mismo con el activo fijo, que vamos a tomar el activo no corriente neto final menos el activo no corriente neto inicial, y a esto va a quedar, sumarle las amortizaciones que ya están restadas del activo no corriente neto final. Luego, del lado de los acreedores, tenemos los intereses que se cobra directo, como el FEO, ¿sí? Luego acá ven que aparece menos variación, pero que vimos recién, si la variación es positiva, es decir, a un aumento, el flujo es negativo; si la variación es positiva, es decir, un aumento, una inversión, el flujo es negativo. En este caso, si la deuda aumenta, el flujo va a ser negativo, ponemos, por eso en la fórmula ponemos menos variación, para cambiarle el signo a la variación calculada del balance. En este caso, la deuda financiera puede ser de corto o largo plazo. En lo que se refiere a los datos que nosotros tenemos en la práctica, el pasivo no corriente es todo financiero, se asume todo financiero. Si tuviéramos un balance más detallado, habría que ver si es todo financiero, pero en principio el no corriente se toma todo financiero, y la deuda corriente tenemos dos rubros nada más, el de los proveedores y el de deuda financiera, puede ser con un banco, un bono, lo que fuere, solamente se va a tomar la financiera. Así que nuevamente calculamos la deuda final, tanto corriente como no corriente, y a eso le restamos la deuda inicial. Nos va a dar obviamente la variación de la deuda, que si aumentara, el flujo sería negativo, por eso este signo cambia el signo que la variación haya tenido. Con los accionistas tenemos los dividendos directos, y luego, para descubrir si hubo emisión o recompra de acciones, lo vamos a hacer calculando la variación del capital accionario. Y acá hay varias opciones. Podríamos tener el patrimonio neto abierto con detalle, y en ese caso habría un rubro, una cuenta que es capital justamente, y si, bueno, si el capital final fue la mayor al inicial, directamente ya ahí tengo la variación del capital accionario, estaría positiva. Eso implicaría que la empresa emitió acciones y, por ende, el flujo sería negativo porque lo vemos del lado del accionista. Si no tenemos el patrimonio neto abierto con detalle, entonces vamos a tener que ir al patrimonio neto, final menos inicial, y como acabo de comentar, el patrimonio neto y el capital no es lo mismo. Si yo quiero ver la variación de capital, habría que restar de ahí las utilidades retenidas del periodo, que están sumadas al patrimonio neto final, y no es lo que queremos ver. Queremos ver solamente la variación de capital. Nuevamente, luego habría que cambiarle el signo. Si pusiéramos todo este despliegue acá, toda esta fórmula acá, reemplazando variación de capital, y en vez de utilidad retenida pusiéramos menos resultado neto más dividendos, ¿sí? Para que nos quede menos utilidad retenida, podríamos terminar con esta fórmula que resume todo. Y en este caso no hay que cambiar ningún signo, porque ya estaríamos operando sobre esta fórmula de acá, nada más que reemplazando esto ahí. ¿Mm? Bueno, una vez que tenemos los resultados, ¿cómo interpretamos el número, más que nada el signo de cada uno de estos tres flujos? En el caso de los acreedores, como vimos, si esto es negativo, indica que los acreedores destinaron dinero a la empresa, o sea, hubo una salida del bolsillo del acreedor, una salida de dinero del bolsillo del acreedor hacia la empresa. Y acá diría negativo lo mismo, los accionistas entregaron dinero a la empresa. Y si los acreedores entregaron dinero a la empresa y los accionistas también, eso quiere decir que la empresa recibió dinero. O sea que el negativo de este lado de la ecuación se explica, se lo puede explicar bien, o digamos mejor, si pensamos que significa el negativo del otro lado, ¿sí? Porque acá uno tiende a confundirse en general. Pero si es negativo, dado que el flujo de caja del activo lo que mide es si la empresa distribuyó dinero o no. Si es positivo es que distribuyó, pero si es negativo entonces es que recibió dinero, ¿sí? A vos fue financiada externamente por acreedores y o accionistas. Si en vez de eso fueran positivos, con las variantes después de que uno sea negativo y positivo, ¿no? Pero si este fuera positivo, quiere decir que los acreedores recibieron dinero en la empresa este año. Si este fuera positivo, es que los accionistas recibieron dinero en la empresa. Así que si estos dos fueran positivos, o la suma de los dos diera positivo, este lado tiene que ser positivo también, y si de este lado se recibió dinero, de este lado se tiene que haber entregado. Así que esta es la interpretación del número que sale del flujo, no cómo se llegó a ese número, sino que quiere decir el número que nos dio. Luego tenemos una cuestión cuando tomamos datos contables de los balances,
que es el tema del devengado, que es como se refleja la información contable, y el flujo de caja, que es lo que nosotros queremos calcular en este caso. Voy a poner un ejemplo sencillo con un número para que se entienda. Si nosotros tuviéramos este estado de resultados así resumido, todo esto es devengado, es decir, no necesariamente se cobró o pagó cada uno de estos importes que están acá. Entonces, a ver, si yo calculo el FEO, así como viene el flujo efectivo operativo con la fórmula que conocemos o cualquier otra, nos estaría dando 3.635 y se llama flujo efectivo operativo, pero vamos a ver que no es realmente flujo. Ejemplo, si estas 10.000, no sé, pesos o dólares de venta solamente se hubieran cobrado 8.000, el flujo sería 8.000. Si estos costos que en total suban 5 se hubieran pagado 3,5, el flujo sería 3,5. Luego las amortizaciones no son flujo de caja, los intereses no son flujo de caja operativo, por eso no los incluyo en esta cuenta. Lo vamos a ver después. Los impuestos, impuestos a las ganancias, se paga después que termina el ejercicio, así que esto claramente no está pagado, así que el flujo real de dinero habría sido 4.500 del flujo, ¿eh? Flujo efectivo operativo. Sin embargo, nos da 3.635, por eso acá está más que claro que el cálculo tradicional del flujo efectivo operativo no es realmente flujo de caja por el tema de que todos los importes involucrados en la cuenta son devengados o no son flujo, como las amortizaciones. Ahora, los 2.000 que no se cobraron van a ir al activo corriente a deudores por ventas o cuentas a cobrar. Todo lo que no se pagó acá va a ir al pasivo corriente a deuda con proveedores. ¿Sí? Luego, las amortizaciones no son flujos, así que no van. Los intereses no los consideramos porque no son operativos. Los impuestos van a ir al pasivo porque si bien no se pagaron dentro del ejercicio, se van a pagar luego. ¿Sí? Así que el hecho de que no todo estuviera cobrado o pagado genera una variación en el activo de 2.000, cualquiera fuera el activo original, y una variación en el pasivo corriente de 2.865. Si hago la diferencia de las dos variaciones, me da la variación del capital de trabajo neto en relación a estos rubros que están acá, ¿no? El capital de trabajo tiene otros rubros, pero quiero ver acá cómo es que esto me soluciona el tema de que el feo así tomado nomás no es flujo. Entonces, si recurrimos a las fórmulas normales, que como vimos a las variaciones hay que cambiarle el signo para transformarlas en flujo, y yo sumar el feo y luego le restara la variación del capital de trabajo, ahí se arreglaría y sería finalmente el flujo, es decir, pasándolo en limpio. El feo calculado tradicionalmente no es flujo de caja, la variación del capital de trabajo neto, aún cambiada de signo, tampoco es flujo de caja, pero los dos juntos sí lo son. Bien, vamos a ver otro ejemplo acá, con los intereses, que las amortizaciones no eran flujo de caja, pero los intereses nos quedaron ahí en el tintero. Entonces, los intereses, el devengado es 600. ¿Cómo podría ser esto? Por ejemplo, supongamos que una empresa toma una deuda eh, a- y de intereses tiene que pagar 400 por año. Entonces pasó un año y medio, por decirlo así. 400 es el flujo que se pagó este año de intereses, real, sería como el primer cupón. Y 200, que si bien devengaron porque pasó medio año, no se han pagado todavía. Así que eso va a ir al pasivo corriente financiero, eh, una variación de 200, que son los 200 que, si bien devengaron, no fueron pagados, pero va a haber que pagarlos. La variación de la deuda financiera por este concepto sería de 200, y nuevamente, si sumamos intereses, así como vienen de acá, devengado, ¿no? 600 menos la variación de la deuda financiera, finalmente me daría el flujo, ¿sí? Entonces, como verán, siempre que yo tomo los datos del balance, me pasa esto, que tenemos cosas que son devengadas, rubros que son devengados, que está bien que así sean porque así se registran, que luego, al considerar la variación del capital de trabajo en el caso anterior o de la deuda financiera en este caso, terminan combinadas las dos, dándonos el flujo, ¿sí? Vamos a hacer otro caso para explicar un poco lo de las variaciones. Vamos a suponer que se hubiera comprado una maquinaria en 600, y esos 600 se pagaron 400 con dinero que la empresa tenía en la caja, en el banco, ¿no? Y los 200 restantes se pidieron prestado con vencimiento de 3 meses, es decir, corto plazo, ¿sí? Entonces, podría tener digamos, sin mover nada más, para solamente ver el efecto de este movimiento que hay acá,
tendríamos que la caja pasó de 750 a 350 porque 400 se usaron para pagar la maquinaria y la deuda financiera se incrementó en 200 por estos 200 que se pidieron prestados. Las amortizaciones son 500, que es el dato que arrastrábamos de antes. Así que si calculo la variación del capital de trabajo, eh, yo tendría 1400 menos 200, estamos acá, 1400 menos 200 de proveedores y 1800 menos 200 de proveedores acá. Así que me da menos 400, que lo único que moví fue esto para que se notara, y ese menos 400, después se achicó la caja. Si se achica la caja, el capital de trabajo neto disminuye y pareciera un recupero, pero en realidad tengo la compra de la máquina con esos 400. Ahora, si hago la variación del activo fijo normal, tengo 980 final menos 880 inicial, más 500 de amortizaciones me da 600. Que uno dice, bueno, es lo que compré. Sí, es lo que compraste. Pero van a ver que el flujo, visto como lo tenemos nosotros, o sea, nosotros vamos calculando los movimientos de dinero entre acreedores y accionistas, entre acreedores y la empresa, accionistas y la empresa, en realidad el flujo es de 400, porque, perdón, el flujo es de 200, porque acá lo único que pasó es que 200 se movieron del bolsillo del acreedor hacia la empresa. Los otros 400 ya estaban en la empresa. ¿Sí? Bien, calculo el flujo de caja del activo, el feo lo voy a dejar en cero porque no es lo que estamos viendo, y si tomo la variación del capital de trabajo, menos variación del capital de trabajo y menos variación del activo fijo, me da menos 200. Como vimos recién, menos 200 quiere decir que la empresa recibió 200 de afuera. Y eso es lo que queremos ver. No queremos ver los 600 porque no son flujo de caja, y los 400 tampoco, porque hay como un recupero de capital de trabajo, o sea, recuperamos los 400 y los usamos para comprar una máquina. Desde el punto de vista del activo no hay un movimiento ahí, y lo único que ocurrió es que los acreedores entregaron a la empresa 200 para poder comprar esta maquinaria. Finalmente, veo cómo se ve esto del lado del acreedor, hago la variación de la deuda financiera, que tengo deuda financiera corriente final de 300 y no corriente de 110, o sea, 410, le resto la inicial, que es 100 y 110 también, solamente varié lo que tiene que ver con esta operación, me da 200 y le tenemos que cambiar el signo, los intereses los dejo en cero porque no es lo que estamos viendo, y ahí están los 200. Entonces yo tengo del lado izquierdo 200 menos 200 del flujo de caja del activo, el lado derecho menos 200 del flujo de caja del acreedor. No, no hay nada que involucre a los accionistas acá. Estaría balanceando, y este negativo implica que los acreedores entregaron 200 pesos a la empresa y la empresa recibió 200 pesos. Y ese es el único flujo que hay acá, más allá de que se compraron 600 pesos de una maquinaria. Vamos a un ejercicio que involucre todas las fórmulas estas y esta manera de resolver. Supongamos que tenemos este estado de situación patrimonial inicial y final, y este estado de resultados así semi hecho, digamos. Hay que calcular algunas cosas porque tengo el costo en porcentaje. Esto es simplificador, o sea, acá estamos incluyendo todos los costos y gastos para no hacerlo muy extenso. Y luego los dividendos, que no tienen que ver con el estado de resultados, pero van a ser un derivado del estado de resultados. Vamos a arrancar con el feo. Así lo ordeno y hago las cuentas que faltan, ¿no? Teníamos las ventas como dato, el costo era el 80% de las ventas, luego vienen las amortizaciones, ahí podríamos haber puesto el EBITDA, por ejemplo, pero luego el resultado entre intereses e impuestos, que es simplemente esta cuenta, lo único que suma son las ventas, luego los intereses que eran dato, ahí tengo el resultado imponible, o sea, earnings before taxes, me da 745. Los impuestos eran 35%, así que me da 270, 750. Y el resultado neto finalmente 484, 250. Y con eso calculó el feo que podríamos hacer ventas menos costos menos impuestos, todos los costos, o usar la fórmula. En los dos casos me da el mismo número. ¿Sí? Y tenemos 1.049.50, que como vimos recién, no es realmente flujo de caja. Vamos al flujo de capital de trabajo, que va a arreglar este y otras diferencias que surjan de sacar variaciones en otros lados. Y eh, tomamos el activo corriente, ahí está el activo corriente final, y la deuda con proveedores final e inicial.
Y con esto puedo calcular la variación de capital de trabajo. Tengo 2.100.000 menos 1.857.000, ese sería el capital de trabajo neto final. 2.360.000 y 1.900.000, capital de trabajo neto inicial. La variación me da menos 214.750, es decir, disminuyó el capital de trabajo. Vamos al activo fijo. Siempre se toma bruto, esto salvo, neto, perdón, salvo que diga otra cosa. Así que ahí tengo todos los datos que necesito. Activo no corriente neto final e inicial y las amortizaciones del periodo. Con eso calculo la variación. Me da 897.500. Finalmente, con esos tres datos voy a calcular el flujo de caja del activo. Vamos ahora a los acreedores. Para los acreedores tengo que tomar en cuenta los intereses que forman parte del flujo de caja de la deuda o al acreedor y la deuda financiera de corto plazo y la de largo plazo que asumimos, salvo que haya un detalle que indique lo contrario, lo asumimos todo como financiero. Sin embargo, la corriente no, porque tenemos los proveedores que no son deudas financieras, ¿eh? Acá tenemos intereses menos variación de la deuda. La variación de la deuda se hace final, 150.600 menos inicial, me da 158.326. Así que nos queda, si esto es positivo, es una salida, o sea, la empresa aumentó la deuda, es una salida de dinero para el acreedor, razón por la cual neto en el año el acreedor destinó a la empresa 90.826. Vamos a los accionistas. Esa es la fórmula. No tengo el dividendo directo, se acuerdan que lo teníamos en porcentaje. El porcentaje puede ser el porcentaje de retención. En ese caso, para calcular el dividendo, tengo que hacer uno menos ese porcentaje. O directamente el porcentaje de reparto, que venía dado como 96%. O sea que la retención es 4%. Eso es lo que se paga de dividendos. Luego tenemos puedo sacar la variación del patrimonio neto. Acá podría resolver rápido con el resultado neto y la variación del patrimonio, pero voy a ir por el lado largo, digamos, nada más que para mostrarlo. Tengo la diferencia de patrimonio, pero esto incluye la utilidad retenida si la hubo. Así que ahí vamos a ver la otra parte. La utilidad retenida es el resultado neto que lo teníamos de antes, menos el dividendo, o ponemos el hecho del resultado neto por el 4%, que sería lo que falta acá, ¿no? Así que se retuvieron 19.370 que están incluidos acá. Entonces la variación de capital resulta ser la variación de patrimonio menos lo que corresponde a utilidad retenida, es decir, que no corresponde a emisión de acciones, ¿sí? Así que nos da 5.054. Esto es un aumento de capital, es decir, la empresa emitió acciones y cuando lo veo del lado del accionista habrá recibido entonces 466, 64.880 dividendos, pero compraron acciones por 5.054, así que el flujo neto es de 459.826. Luego tiene que balancear, acá está la cuenta que nos faltaba, el flujo de caja del activo, feo menos variación de capital de trabajo, menos variación de activo fijo. Este nos había dado negativo y el otro positivo, definitiva 369.000. Esto sí, el flujo de caja, ya está todo el arreglo acá que la variación de capital de trabajo neto nos genera sobre esto y esto eventualmente, y no siempre va a haber sobre esto, ¿no? Porque la empresa podría haber comprado eh, todo prestado, por ejemplo, y listo, pero bueno, o todo cash. Finalmente, para chequear si nos da, ahí tenemos el feo y el capital de trabajo neto, el activo fijo nos da 369. Del lado de la deuda, los accionistas cobraron intereses, pero prestaron dinero, así que el neto da negativo, destinaron dinero a la empresa, o sea, el flujo fue desde el bolsillo del acreedor hacia el accionista, hacia la empresa, digo. Los accionistas cobraron dividendos y compraron acciones, pero en una menor cuantía, razón por la cual los accionistas recibieron dinero, ¿sí? Y ahí está los flujos de caja y el balance. Y balancear, cosa que ocurre perfectamente. Bueno, muy bien. Espero que esto les haya sido de utilidad y nos encontraremos en la próxima.